Vamos a Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Los versos ya los conocen, hermanos. Son versos conocidos, versos que posiblemente hemos escuchado muchísimas enseñanzas acerca del afán, acerca, ¿verdad?, de no preocuparnos, acerca de no vivir afanados, etcétera, etcétera, etcétera. Mateo 6, versos 25 al 34. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo de una manera alternada, es decir, inicia su servidor, prosiguen ustedes en el verso número 26 y nos unimos todos en el verso número 34. ¿Me expliqué, hermanos? Muy bien, la Biblia dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Todos? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Oremos. Mi Dios, bendice tu palabra en esta noche. Háblanos, por favor. Dirige mi vida, mi Dios, para tu honra y gloria. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias. Hermanos, todos deseamos que nuestra vida sea más estable y con menos preocupaciones. Amén. Es una vida que muchos anhelamos, no solamente los cristianos, gente allá afuera, ¿verdad? Desea una vida donde sea más estable y donde sea con menos preocupaciones. Ahora, la vida, escúcheme bien, la vida es más importante que las preocupaciones o los afanes que podamos tener día a día. La vida, hermanos, es más importante. ¿Vale? Y en muchas ocasiones se sacrifican las cosas que tienen más valor por aquellas que solo son temporales y que un día se van a quedar y se van a terminar. Por ejemplo, hermanos, ¿qué es más importante? ¿Pasar tiempo con los hijos o darles absolutamente todas las cosas? Pasar tiempo con ellos. Pero mire, hermanos, hoy en día nuestra sociedad, y no se digan los cristianos, sacrificamos tanto en nuestra vida, hermanos, tanto tiempo, tanto desgaste físico, intelectual, mental, inclusive, hermanos, espiritual, con tal de darle todo a nuestros hijos y que nada les falte. Pero ¿qué creen, hermanos? Lo único que necesitan nuestros hijos es tiempo con nosotros. Es lo único. Es lo único, hermanos. Y sabe, dentro de las cosas de Dios, dentro de lo espiritual, lo único que necesitamos en nuestra vida diaria es pasar tiempo con Dios, que es mucho más importante que todo lo demás. Ahora, no me malentienda, lo demás es importante, o es más bien dicho, necesario, pero no es tan importante como el hecho de pasar tiempo con Dios. Amén.
Puede ser necesario, y yo no digo, hermanos, que no sea necesario comer, no sea necesario, ¿verdad?, tener una meta, comprar algo, tener una casita, tener un carro, etcétera. No es malo, hermanos. Lo malo es cuando eso toma prioridad y se vuelve un afán y se vuelve una preocupación. Ahí sí, hermanos. Y sobre todo cuando toma el primer lugar que le pertenece a quién, hermanos, a Dios. Miren, hermanos, Jesús conoce muy bien su vida y conoce muy bien mi vida y sabe, hermanos, que usted y yo vamos a tener preocupaciones y vamos a pasar por el afán. Él nos conoce muy bien y por eso podemos ver que Jesús, al enseñar de los afanes, sabía que sus oyentes tenían grandes preocupaciones que les impedía mirar a Jesús y confiar en Él. Y hoy en día, hermanos, sigue siendo de la misma manera. Cristianos nos vemos más preocupados o nos vemos más afanados en nuestra vida diaria que simplemente, hermanos, mantener nuestra confianza en Dios, en Jesús. Y no niego, hermanos, usted va a tener afanes, usted y yo vamos a tener preocupaciones. Pero sabe, hermanos, las preocupaciones se ven disminuidas en el aspecto o cómo usted tenga a Dios en su vida. Entre más tenga prioridad Dios en su vida, menos van a haber preocupaciones. Pero usted cambie esto, hermanos. Entre más tenga preocupaciones, menos va a ser el interés de confiar en Dios. Miren, hermanos, quiero compartirle algunas verdades que encontramos en estos versos que tienen que ver con el afán y que, escúchame bien, son una distracción. ¿Qué son, hermanos? Una distracción. Las preocupaciones, tenga eso en mente, las preocupaciones o los afanes son una distracción para lo espiritual, o en el caso, ¿verdad?, del verso que estamos viendo, son una distracción para que usted y yo dejemos de mirar ¿a quién? A Dios. La Biblia dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Amén. Esa es nuestra meta, ese debe ser mi deseo, ese debe ser mi anhelo, ese debe ser mi prioridad, seguir manteniendo mis ojos en Jesús. Amén. Esa es la prioridad. Pero van a haber distracciones a mi alrededor que van a hacer que yo quite mi mirada de Jesús y entonces empieza a ver las cosas terrenales. Y en ese caso vamos a empezar a ver, quite usted la mirada de Jesús y va a empezar a ver las preocupaciones de su alrededor. Número uno, hermanos, la primera verdad que encontramos aquí es que el afán te impedirá vivir la vida en Dios. Te va a impedir vivir la vida ¿en quién, hermanos? En Dios. Lo anheles, lo desees o lo quieras en tu vida, tú puedes decir, oh, yo quiero vivir la vida en Dios. Y está bien, hermanos. Pero recuerda, las distracciones a nuestro alrededor van a impedir que usted y yo vivamos esa vida en Dios. La Biblia dice ahí en Mateo 6, 25 y 26. Quiero que me ayuden a leerlo ustedes, por favor. Lean ustedes, por favor. 1, 2, 3. Amén. Miren, la Biblia dice, escuche bien, que no nos debemos de afanar. Dice, no os afanéis por vuestra vida. Y después dice, ¿qué es lo que comúnmente, no solamente se afana el ser humano, se afana el mismo cristiano? ¿Qué habéis de comer?
qué habéis de beber o qué habéis de vestir. Vea lo que dice la Biblia. Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que qué, hermanos? Que el alimento, y el cuerpo más que... ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Vivir la vida o vivir la vida afanada? Vivir la vida, pero no es vivir la vida como cualquiera, hermanos. Es vivir la vida en Dios. Y mire, hermanos, los afanes van a hacer esto. Te van a impedir que vivas la vida en Dios y te vas a preocupar más por vivir tu propia vida. Hay algo que a los cristianos muchas veces nos hace reflejar que vivimos como los que no tienen a Dios en sus vidas. Y es el hecho de afanarnos por ser algo u obtener algo sin tener en cuenta a Dios. Jesús, hermanos, en estos versos nos enseña algo imprescindible, que es vivir la vida porque es más importante que las preocupaciones o los afanes. Es mucho más importante, hermanos, vivir la vida en Dios que vivir toda tu vida preocupado y afanado. Pero lo lamentable, hermanos, es que, ¿qué cree? Vivimos más nuestra vida en preocupaciones que vivir la vida en ¿quién, hermanos? En Dios. No es que no haya problemas, hermanos. No es que no haya dificultades. No es que, hermanos, Dios nos haya prometido que nunca vamos a pasar por problemas. Pero lo que sí Dios ha prometido es que Él nos va a dar paz. Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar, Él nos va a proteger. Pero si tú no tienes a Dios en primer lugar en tu vida, no esperes que Dios haga eso entonces. Porque tus preocupaciones o lo que tú quieres en tu vida son más importantes que Dios y que vivir la vida en Dios. Mire, las preocupaciones o afanes serán una distracción para las cosas espirituales. Los afanes de la vida han hecho que el cristiano cambie sus prioridades y no viva como Dios desea. Porque la Biblia dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Ahí debe estar tu mirada, ahí debe estar puesta tu mirada, puesta, ¿verdad? Como lo vimos el domingo, puesta en el galardón, puesto, hermanos, en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ¿verdad? Nos va a dar. Pero a tu alrededor van a haber distracciones, y en este caso el afán, las preocupaciones que van a hacer que tú quites tu mirada de Jesús y empieces a preocuparte más por lo que no tienes o por tu propia vida, que confiar y depender en lo que Dios sí puede hacer y lo que ya tiene pensado hacer en tu vida. Mire, la vida es más importante vivirla en Dios que vivirla con tus afanes y preocupaciones. ¿Qué es mejor, hermanos? Vivir la vida en Dios. Ahora, ¿qué es lo que comúnmente hacemos? Vivir la vida en preocupaciones y afanes. Vivir la vida en Dios, hermanos, es de suma importancia que tener todo aquello que deseas en tu vida. Y yo no digo, hermanos, que usted y yo no tengamos deseos, no tengamos anhelos. Es bueno tener deseos y es bueno tener anhelos. Pero esos deseos y esos anhelos deben estar alineados en Dios. Hace 8 días yo le decía a los hermanos que delicado, hermanos, es tomar ese verso que decimos comúnmente cuando alguien cumple años y decirle que Dios cumpla las peticiones de tu... Oh, cuidado, hermanos. Porque no conoces usted no conoce el corazón mío, ni yo conozco su corazón.
Posiblemente su deseo en su corazón, ¿verdad?, es tener $1,000,000 e irse y vivir la vida loca. Entonces, nadie conoce, hermanos, nuestro corazón, al menos nosotros no conocemos nuestros corazones. Dios conoce, ¿qué cree? Nuestros corazones, conoce nuestros deseos, nuestros anhelos. Y a veces, hermanos, queremos que Dios cumpla esos deseos, esos anhelos, pero Dios no quiere, hermanos, cumplir tus deseos y tus anhelos. Porque Dios sabe, hermanos, que al final de cuentas, un día, ¿verdad?, cuando tú tengas eso que tú tanto anhelas, gracias Dios por dármelo. Y la Biblia dice, hermanos, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, o ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué vale más, hermanos? ¿Lo que usted se pone o su cuerpo? La vida, pero en este caso, ¿qué es? El cuerpo. Con eso no demerito, hermanos, el hecho de cómo debe de vestirse, pero escuche bien, puede usted, escúcheme bien, tener una prenda de $1,000, $2,000, $5,000, pero usted está sufriendo de gastritis. ¿Qué es más importante entonces? ¿Curarme la gastritis o vestirme con $5,000? Puedes gastarte todo tu dinero, es tu dinero al final de cuentas, Dios nos los da y Dios nos da capacidad para administrarlo. Pero nada sirve, hermanos, tener una casa, tener un coche, tener todo lo que tengamos y yo estar enfermo. Porque la Biblia dice que es más importante el cuerpo que el vestido. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es más importante, escúchame bien, que tengas en cuenta que la vida en Dios es más importante que cualquier afán. Y mira lo que sigue diciendo ahí en el verso 26. Mirad las aves del cielo. Mira, hermanos, Jesús nos deja tan claro esto, hermanos, de decir, hey, no te preocupes, no necesitas preocuparte, necesitas ocuparte. ¿En qué? En las cosas de Dios, amén. No necesitas preocuparte, tú necesitas ocuparte en mis cosas, hablando Dios. Y la Biblia dice, mira, Dios todavía nos da ejemplo. Hey, si con eso no te queda claro, bueno, voy a darte un ejemplo de la vida. Dice la Biblia en el verso 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Hey, no valéis vosotros mucho más que ellas. Mire hasta qué punto Dios, Jesús, nos dice que somos importantes en Él. En otras palabras, Jesús está diciendo, hey, yo alimento al ave, yo alimento a todo ser animal, yo alimento, ¿verdad?, a todos ellos. Hey, y los pajaritos, que para posiblemente sea algo insignificante, yo las alimento. Hey, ¿ustedes no valen más que ese pajarito? Amén. Valemos más que los pajaritos. Es más, hermanos, Dios utiliza la misma creación, al mismo ser humano, para dar alimento a las aves. Utiliza, pero en que en realidad les da de comer y las alimenta, ¿quién es, hermanos? Dios. El domingo les decía que el pecador, ¿verdad?, dice en Eclesiastés, que aquel que agrada a Dios, el pecador, ¿verdad?, junta para aquel que agrada a Dios. Pero aún así, hermanos, usted y yo, ¿qué cree? Aún seguimos
afanados. Hey, hay algo que debe cambiar en nuestra mente, hermanos. Es confiar y depender en Dios, creerle a Dios. Necesitamos fe para ello. Si la Biblia dice, hermanos, que si yo busco a Dios, Él me va a dar todas las cosas, ¿lo va a hacer, sí o no? Amén, lo va a hacer. Lo va a hacer, hermanos. Pero tú necesitas primero alinear tu vida a Dios, alinear tu corazón a Dios. Yo sé, todos tenemos anhelos, deseos que quisiéramos ver realizados, pero necesitamos primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y la Biblia dice que todas estas cosas serán añadidas. Mirad las aves del cielo, dice Jesús, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. Y dice, y vuestro Padre Celestial que las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Hermanos, Dios nos da una importancia por encima de las aves, y que ellas son alimentadas y cuidadas por Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más, hermanos, nosotros? Y mire, hermanos, toda promesa que Dios da trae consigo una cláusula. Dios no te va a dar nada más porque sí. No. ¿Quieres que se te añada algo? ¿Qué necesitas hacer? Buscar a Dios. ¿Quieres que todo te salga bien? Dice Josué, para que todo lo que emprendas te salga ¿qué? Bien. ¿Cuál es la cláusula, hermanos? Nunca, dice la Biblia, se apartará de tu boca este libro, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Podemos ser prósperos. Amén, amén, amén. Sí podemos. Y no estoy, ¿verdad?, predicando prosperidad. No. Puedes ser próspero, puede salirte todo bien. Y Dios lo dice, todo te va a salir bien. Pero hay algo que necesitas hacer. Nunca te apartes de este libro de la ley. Medítalo de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿qué? Qué fácil, hermanos. Mire, si tan solo el cristiano hiciese lo que este libro hiciese, sería el cristiano más feliz de esta vida. No necesitas hacer mucho más que hacer esto: creerle a Dios. Pero ahí, hermanos, hay una batalla en usted y en mí, nuestra carne. Porque nuestra carne dice, híjole, se ve difícil. Pero el Espíritu nos enseña y nos dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y todavía Dios nos dice aquí, no te afanes, tú vales más que un pájaro, y a ese pajarito todavía Dios lo alimenta. Hermanos, si tan solo entendiéramos que Dios desea que vivamos la vida en Él y no en los afanes, seríamos las personas más felices y bendecidas de este mundo. Lo cambio. Viva la vida en Dios y será la persona más feliz y la persona más bendecida. Pero viva la vida en Dios. Viva la vida en Dios. Que Dios tenga prioridad en tu vida. Que Dios tenga prioridad en tu vida. Que la palabra de Dios tenga prioridad en tu vida. Porque si tú vas a seguir a Dios a medias, no esperes entonces bendición de Él. No esperemos bendición de Él, hermanos, cuando usted y yo no estamos siguiendo a Dios correctamente. Mire, la segunda verdad. Mire, escuche bien esto. Esta segunda verdad es interesante.
Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de tu vida para que el afán no te distraiga. Hey, Dios cuida de ti para que tú no, ¿qué, hermanos? No te distraigas. Cuando Dios dice, hermanos, yo alimento a las aves, lo que está queriendo decir, hey, si lo hago con ese simple pájaro, hey, lo que voy a hacer por ti es mucho más. ¿Y sabe por qué lo va a hacer por nosotros? Porque Él no quiere que usted y yo nos distraigamos por el afán. Él no quiere que usted y yo nos distraigamos. Él quiere, hermanos, que usted y yo mantengamos nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Ahí debe estar tu mirada. Nada debe de distraerte. Nada debe de quitarte tu mirada ahí. Nada debe de quitarte, ¿verdad? El hecho de que deseas crecer en la iglesia, estar en la iglesia, anhelar, ¿verdad? De estar sirviendo. Hey, nada debe de impedirte, porque cuando sirves a Dios, cuando estás con Dios, hey, Dios va a añadir todas las cosas. Pero distráete un momento, apártate de Dios un momento, deja de venir a la iglesia, deja de creer en Dios, deja de hacer lo que Dios te pide. Hey, cuidado, porque entonces vas a empezar a ver, ¿qué cree? Las preocupaciones y los afanes. La Biblia dice ahí en Mateo 6:30, Mateo 6:30, ya no sé dónde ando. Sí, Mateo 6:30. Vea lo que dice la Biblia. En los versos anteriores, ¿verdad? Da algunos ejemplos. Dice, ¿y quién de vosotros, verso 27, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Vea lo que dice el verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué, hermanos? Hey, Dios sabe que tenemos que. ¿Lo sabe, hermanos? ¿Lo va a suplir? Amén, lo va a suplir. Claro que lo va a suplir, hermanos. Claro que lo va a dar. Pero aquí está, hermanos, la clave de todo esto. No lo va a hacer a tu consideración. No lo va a hacer a tu tiempo. No lo va a hacer cuando tú quieras. Lo va a hacer cuando Él lo decida y lo quiera. Es ahí, hermanos, donde usted y yo perdemos muchas veces. Porque Dios no lo hace como nosotros queremos. ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Un carrito del año o un bochito? Yo quisiera un carro del año. Pero si Dios te va a dar un bochito, no, Dios. Si me vas a dar algo, a mí dame algo bueno. Y es ahí, hermanos, donde usted y yo, ¿qué cree? Ya no queremos. En Proverbios, si no mal recuerdo, hermanos, Salomón, ¿verdad? Al escribir, no me acuerdo, no es cierto, creo que no fue Salomón. Fueron los últimos capítulos de Proverbios 30, si no mal recuerdo. El escritor dice, no me des mucho, lo estoy parafraseando, para que no me aparte de ti, pero tampoco me des pobreza para que yo no te maldiga. Mire, hermanos, Dios nos va a dar lo que necesitamos.
Amén. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y es ahí donde muchos padres erramos. Porque a los hijos, hermanos, no le damos lo que necesitan. Le damos, hermanos, lo que no. Hey, un niño no necesita un celular. ¿O sí no necesita un celular un niño? No. Pero los padres dan un celular porque ¿qué creen? No quiero que me molestes. No lo necesitas, pero te lo doy para que te entretengas. Miren, hermanos, eso es algo que usted y yo necesitamos aprender. Dios no nos va a dar lo que usted y yo queremos. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Mire lo que dice la Biblia: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, Dios no puede hacer más que eso. Usted ve las flores, hermanos, cómo se visten, cómo Dios las ha creado, con olor y todo eso, todo a la perfección. Hey, si Dios viste esas flores, ¿acaso Dios no puede vestirnos a nosotros? Lo malo, hermanos, es que cuando queremos, ¿verdad? Dios nos quiere vestir. Dios nos va a vestir con lo que Él cree que necesitamos. Pero las damas dicen: no, yo no necesito un par de zapatillas, yo necesito todo un armario. ¿Sí o no, damas? Bueno, algunas damas. No todas, algunas, ¿verdad? Porque no quieren, ¿verdad?, ponerse el mismo vestido de la boda anterior o de la boda, ¿verdad?, de hace 5 años. Quieren estrenar vestido cada vez que hay un evento, ¿verdad? Dios no nos va a dar, hermanos. Dios no da caprichos. Dios da lo que necesitamos. Y eso es algo que usted y yo necesitamos aprender. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Hermanos, hay algo que los cristianos no logramos entender en nuestra vida, y es que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero el exceso de preocupaciones o afanes solo hacen ver qué es Dios para tu vida. El exceso, hermanos, de preocupaciones y afanes solo hacen ver lo que es Dios en tu vida. Es eso. Puedes vivir preocupado toda tu vida, o puedes confiar en Dios de que Él tiene el control de todo. Y mire, para eso requiere fe para entender que Dios tiene el control de todo lo que a nosotros nos preocupa. Hermanos, escuchen bien esto: afanarse es una decisión. Confiar en Dios también lo es. Tú decides. Puedes decidir por afanarte, como puedes decidir por confiar en Dios. Y mire, somos más importantes para Dios que cualquier cosa que Él haya creado. No por algo, hermanos, la Biblia dice ahí en el verso 31, no, otra vez, lo mismo que repite el verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis. Luego en el verso 34, así que no os afanéis. Vea cuántas veces Dios, Jesús, nos dice: no necesitas afanarte. No necesitas afanarte, porque yo sé y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Yo voy a darte lo que tú necesitas. No voy a darte tus caprichos. No voy a darte lo que tú quieres. Voy a darte lo que tú necesitas. Por eso la Biblia dice ahí en el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, ¿qué, hermanos? Necesidad. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y lo malo, hermanos, es que nosotros no nos conformamos con lo que necesitamos. No nos conformamos con lo que necesitamos.
Porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, Dios tiene cuidado de tu vida para que el afán no te distraiga. Y mire, Dios nos enseña que no debes de preocuparte. No hay razón para que vivamos distraídos por el afán o las preocupaciones cuando entendemos que Dios sabe lo que necesitamos. Y no solamente lo sabe, hermanos, Dios lo va a dar, Dios lo va a suplir. El salmista decía, no he visto justo desamparado que mendigue, ¿qué, hermanos? Que mendigue pan. Yo le puedo decir, yo nunca no he mendigado pan, hermanos. No he mendigado pan. ¿Usted ha mendigado por eso, hermanos? No. Porque Dios sabe, hermanos, que tenemos que, hermanos, esa necesidad. Y Dios lo suple, hermanos. Lo malo, hermanos, es que ahí, híjole, aquí me voy a dar yo solito. Lo malo, hermanos, es que no nos conformamos, ¿verdad?, con lo que Dios nos da. Queremos ver una buena rachera, un buen pedazo, ¿verdad?, de barbacoa. Y cuando hay, hermanos, pues hay, ¿verdad? Pero cuando no hay, hermanos, ¿qué toca hoy? ¿Qué toca hoy? Huevito. No, lo que casi no le gusta al pastor. ¿Qué hay? Calabazas, verdura, papas. ¿Y con qué? ¿Con qué? ¿Con pollo o con puerco? No, sin nada, al vapor. Por eso dije que me iba a dar yo solito. Porque Dios, hermanos, va a dar lo que necesitamos. Hermanos, si un cristiano vive preocupado es porque no conoce a Dios realmente. Puede ser un cristiano de años, hermanos, 10, 20, 50 años. Pero si toda su vida, hermanos, vivió preocupado, él no conoce a Dios. Porque Dios prometió, hermanos, búscame, busca el reino de Dios, busca mi justicia, yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Pero lo triste, hermanos, es que cambiamos esa verdad. Toda nuestra vida, hermanos, vivimos preocupados por qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a tener, etcétera. Y dejamos a un lado lo que es Dios. Y yo no digo, hermano, que aquí tú no vas a tener. Sí vas a tener. Y vas a tener lo que tú quieres. Y eso es algo cierto. Hay gente rica que no conoce a Dios y es sumamente rica. Pero ¿de qué le sirve todo ese dinero si de todo modo su alma va a ir a dónde, hermanos? Y cristianos, hermanos, nos afanamos por hacernos ricos, que perdemos la vida de vivir en Dios, sabiendo, hermanos, que Dios se preocupa más bien dicho, Dios se ocupa de nosotros. Si nosotros nos ocupamos de Él, de sus cosas. Qué simple, hermanos. Qué sencillo, hermanos. Yo me ocupo de las cosas de Dios y Dios se ocupa de las mías. ¡Wow! Vámonos, hermanos. Simple verdad. Pero, hermanos, cuesta llevarlo a la práctica. ¿Y sabe por qué cuesta? Porque usted y yo no hemos ejercido fe en la bendita palabra de Dios. Y sobre todo, hermanos, en ese bendito verso. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te afana? Cuando Dios dice, yo sé lo que tú necesitas. La Biblia dice ahí en el verso 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ¿qué, hermanos? Todas estas cosas. Dios lo sabe, hermanos. Dios sabe, es más, mire, hermanos, y no digo que no lo haga, pero mire, hermanos, Dios sabe, inclusive antes de que tú vayas a orar, Dios
ya sabe. No digo que no ores, ora a Dios. Pero Dios sabe, antes de que tú dobles rodillas, Dios ya sabe. Hermano, Dios tiene cuidado de tu vida para que las preocupaciones no te distraigan. Tú mantén tu mirada en Jesús. Sigue haciendo las cosas que Dios te manda. Sigue congregándote. Sigue sirviendo. Sigue amando a Dios. Hermanos, Dios va a suplir. Dios va a dar. Llevo, hermanos, 10 años en el cristianismo. De todos los domingos y de todos los miércoles y los sábados y todo, ¿verdad? Que he estado en las cosas de Dios, hermanos, Dios siempre ha suplido. Dios suplió para una moto en algún momento, no era mía, pero la utilizaba para ir a la iglesia. Una bici, la combi, hermanos, hasta caminando. Pero lo que ve, hermanos, Dios en nuestro corazón es cuánto nosotros queremos buscar su reino, su justicia. Número 3, hermanos, última verdad. Dios debe ser esencial en esta vida y no los afanes. Dios debe ser esencial en esta vida y no los afanes. Vea lo que dice Mateo 6, 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ustedes 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Miren, hermanos, los cristianos que viven distraídos por los afanes o preocupaciones son cristianos que han desplazado a Dios del primer lugar. Mire, yo le decía, no me acuerdo cuándo le decía, hey, ven a la iglesia, sea fiel a Dios, sirva a Dios por 1 mes, 2 meses, 3 meses y verá lo que Dios va a hacer en su vida. Hermanos, lo que Dios no podría hacer. Mantenga una buena relación con Dios todos los días. Busque a Dios todos los días en oración, en su palabra. Venga a la iglesia, congréguese, sea fiel en sus diezmos, ofrendas. Sirva a Dios fielmente. Y hágalo por medio año. Hágalo por medio año. Y verá, hermano, lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán, ¿qué, hermanos? Lo sorprendente, hermanos, de los cristianos es que sí queremos que Dios nos vaya añadiendo. Sí queremos que Dios nos añada. Dios, quiero esto. Dios, te pido por esto. Dios, salva a este. Dios, te pido por aquello. Dios. Pero cuando dice la Biblia, hey, búscame. No, Dios. No, ahí sí no. Entonces, ¿cómo esperamos, hermanos, que Dios nos dé, que Dios nos bendiga, hermanos, sin que nosotros hagamos lo necesario? No es posible, hermanos. No es posible. Cada vez, hermanos, que usted ve en su palabra cómo Dios promete, verá, hablando de este verso, hablando de Josué, hablando, hermanos, de otros versos, de promesas, siempre viene con algo anticipado. Porque, hermanos, Dios sabe que usted y yo tenemos necesidad. Y que Dios, hermano, lo da.
Y que Dios, hermanos, abre su mano. Y que Dios, ¿verdad?, hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero muchas veces, hermanos, tenemos lo que tenemos por nuestra propia terquedad. Porque sí, hermanos, queremos tener todo y queremos tener aquello, y etcétera, 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 sin buscar a Dios. Cuando la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Escuche bien, cambiar tus prioridades por los afanes de la vida es una bomba de tiempo para que termines fuera de la voluntad de Él. Cambia, hermanos, tus prioridades. Tú cambias tus prioridades, mira, en cualquier momento usted está saliendo se va a salir de la voluntad de Dios. Hermano, la distracción de la preocupación es contrarrestada con el hecho de buscar a Dios primero. ¿Quieres vivir lejos de las preocupaciones? ¿Quieres estar fuera de los afanes? Ten a Dios en primer lugar en tu vida. Ten a Dios en primer lugar. Dios ya sabe, hermano, lo que tú necesitas. Hermano, he estado orando. Dios sabe lo que necesitamos aquí. Pero si yo no pongo en primer lugar a Dios, hermanos, Dios no va a suplir. Dios no va a dar, hermanos. La Biblia dice en Colosenses 1:18, no vaya allá, pero les leo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, hermanos, que Él tenga, ¿qué, hermanos? El primer lugar, ¿en qué? En todo. En todo. En todo. Hermanos, si Dios es primero en tu vida, preocuparte es lo que menos debería pasar. Lo que menos debería pasar. Y vean lo que dice el verso 34 de Mateo 6. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, aquí es algo bien interesante. Todo ser humano desea controlar su futuro, pero Dios nos enseña que cada día trae su propio, ¿qué, hermanos? Su propio afán. Hermanos, lo triste de hoy en día y de todo el comunismo y de todo, ¿verdad?, este mundo que tiene que ver con el consumismo, no es comunismo, consumismo. Es que lamentablemente usted y yo, nuestro corazón está más afanado por las cosas que van a suceder más adelante que querer vivir la vida hoy. Mire, hermanos, para mí es algo triste, pero el padre, por ejemplo, muchos padres emigraron a Estados Unidos y todo ello. Y muchos de los que se van, hermanos, a Estados Unidos es por una mejor vida. Es por una mejor vida. Pero mire, ¿cuánto se sacrifica, hermanos, en ello? Al punto, hermanos, de que el que más sale afectado, o los que más salen afectados, son los hijos, la esposa. En la mañana, hermanos, fui a la conferencia ahí en Texcoco, y pastor, hermanos, los pastores que vienen de Estados Unidos, dice, la bendición de Dios no está limitada. La bendición de Dios no está limitada. Si Dios te puede bendecir allá, también te puede bendecir, ¿qué cree? Acá. Porque la bendición de Dios no es exclusivo, hermanos, o no es exclusiva. No, hermanos.
No por estar allá voy a tener mucho, que posiblemente lo tenga, pero a costa ¿de qué? Y es tan sencillo, hermanos, y tan simple, que Dios lo único que dice: hey, busca el reino de Dios y dice, y todas estas cosas ahí están. Pero lo malo, hermanos, es que usted y yo tristemente nos afanamos por el día de mañana. Nos afanamos por el día de mañana. Y la Biblia dice: hey, baste cada día su propio mal. Cada día, hermanos, trae su propio mal. Cada día. Todos los días, hermanos, trae siempre, ¿verdad? Trae su propio mal. Jesús lo dijo. Pero tú te estás preocupando por todos esos afanes, todos esos males, y los quieres resolver ¿cuándo? Hoy. Y lo vuelvo a repetir, no es malo anhelar, no es malo tener metas, no es malo eso, hermanos. Pero cuando eso quita el primer lugar a Dios, ahí sí es lo incorrecto. La Biblia dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis ¿qué? Afanosos. Hey, aquí está la clave. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dictamina? ¿Qué es lo que dicta, más bien dicho, un corazón que está preocupado? Es bien sencillo, hermano. No busca a Dios. Cuando alguien busca a Dios, la Biblia dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué guarda, hermanos? Los corazones y tus pensamientos, para que no estés pensando en el afán y las preocupaciones. Lo único que dicta, hermanos, mi vida cuando yo vivo preocupado o afanado es que mi relación con Dios no está bien. Es que Dios no tiene el primer lugar en mi vida. Es que Dios no tiene cabida en mi vida. Porque me preocupa más lo que yo quiero, lo que yo anhelo, que lo que Dios me puede dar. Hermanos, lo que necesitamos es mejor que Dios nos lo dé a que usted tenga lo que usted quiere. Porque aquí, hermanos, esto va a hacer que usted deje a Dios, y aquí va a mantener a Dios en primer lugar. Viva menos afanado y pase más tiempo con Dios. Por nada estéis ¿qué? Afanosos. Por nada. Por nada, dice la Biblia. Y la promesa, hermanos, que ahí vemos, si no sean conocidas ¿qué? Dios nos va a dar la paz si usted y yo, ¿qué cree? Vamos y buscamos a Dios. Hermanos, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Lo que usted necesita. No va a dar caprichos. Si usted quiere sus caprichos, necesita, y no se lo aconsejo, pero necesita hacer a un lado a Dios y querer vivir su vida como usted quiere. ¿Quiere hacer eso? Adelante, lo puede hacer. Pero las consecuencias son graves. Muy graves. Amén, hermanos. Pongámonos en pie, hermanos. Terminamos. Padre mío, gracias por tu palabra.